Y continuamos acá en esta cobertura especial del Destino 2016 de Canal Antigua y todo el grupo A. Nos acompañan ahora acá Jorge de León Duque, procurador de los derechos humanos, y Claudia Villagrán, analista independiente que se ha especializado también en temas de resolución y prevención de conflictos. Así que justamente buen momento para que nos acompañen ambos acá. Seguimos con Cristian Castillo atendiéndolos. Evidentemente, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen a partir del cierre de los centros de votación y cuando empiecen a fluir los datos, cuál puede ser la panorámica de la conflictividad en el país? Bueno, gracias, buenas noches. Me parece que en base a lo que hemos empezado a ver en los previos, digamos, ya hemos tenido algunas muestras de lo que podría ser la reacción de algunos grupos a nivel, sobre todo en ciertas aldeas, en ciertos centros donde las expectativas son en función de ciertos candidatos, ¿verdad? Donde se han construido y la idea, la gente de quién es el que va a ganar. Y si eso no coincide, particularmente a nivel de los alcaldes municipales, me parece que vamos a empezar a ver, sobre todo en esos municipios que fueron catalogados como municipios rojos en términos de conflictividad, no en términos de partido alguno, podemos empezar a ver si efectivamente señales de reacciones violentas. Jorge, hay espacios o lugares donde ya había conflicto previo a las elecciones, conflicto que no necesariamente estaba vinculado incluso a temas electorales. Se agrava a veces en estos casos cuando llegamos a la época electoral. Tú estuviste de gira con la fiscal general, visitaron varios lugares. ¿Qué vieron y qué reportes tienes ya de algún tipo de conflictividad? Bueno, en relación a la primera pregunta, efectivamente, en muchos lugares que teníamos catalogado y con mucha preocupación, esa es la verdad, de que dada la conflictividad anterior, pues en estos momentos se podía agravar. Afortunadamente en algunos no. Casos que sí prevíamos conflictividad, como San José del Golfo, por ejemplo, que era normal, digamos, entre comillas, que pudiera suceder algo, pero al final, afortunadamente, gratamente nos hemos sorprendido que salvo los problemas típicos, diría yo, de la elección, las acusaciones, el Ministerio Público estará investigando muchísimas denuncias que han entrado, pero afortunadamente los reportes, más allá de los enfrentamientos, y valga el espacio para decirlo, la irresponsabilidad de los partidos políticos, porque los enfrentamientos que han habido es por conductas salvajes de los representantes y miembros de partidos políticos, pero lo demás yo diría ambiente tenso. Chimaltenango se sentía el ambiente tenso, a pesar de que hay la mirada de esperanza. De una quema ya potencialmente de boletas, no sé si tienes algún reporte. Hace unos minutos me estaban informando, no me habían confirmado ese dato, pero al parecer sí. Y la otra que se hablaba un poco en relación a los resultados, y yo por eso hacía el llamado a que con mucha responsabilidad aceptemos los resultados. Los miembros de los partidos políticos deben aceptar, y si hay inconformidad, utilizar los mecanismos legales. Si quieren impugnar, que impugnen, pero creo que debemos seguir siendo ejemplo. Hace unos minutos me encontraba un representante de Colombia y me decía, mira, están siendo ejemplo para el mundo de cómo están resolviendo sus conflictos, sus grandes problemas, pero creo que estamos dando una muestra importante de que civilizadamente y con mucho civismo estamos resolviendo los problemas en el país. Señor Procurador, una variable no vista antes en procesos anteriores, que las comunidades empiezan a defender los territorios de posibles trashumados, es decir, de personas que son movilizadas de otros distritos para votar en los distritos que ellos defienden. ¿Cómo evalúa usted? Era un caso el de San José del Golfo y Nito Palencia, justamente. Sí. ¿Cómo evalúan ustedes ese fenómeno? En San Marcos también se dio un caso que no lo habíamos visto. San Pedro Zacatepeques. San Pedro Zacatepeques, parte de ese empoderamiento de la ciudadanía era una de nuestras grandes preocupaciones, el darnos cuenta que el número de habitantes de determinados municipios era mucho menor que el número de empadronados. Y aquí e incluso incluyendo recién nacidos, menores de edad, gente que no podía votar. Causaba cierta inquietud, pero el mensaje creo que fue positivo. Es decir, sin llegar a hechos de violencia, la población se unió y dijo, vamos a defender nuestros intereses, nuestro territorio, nuestro sistema de organización, y están respondiendo, y afortunadamente no hay tragedias que lamentar. Claudia, cuando vemos este tipo de casos, prevenirlos era lo ideal. Claro. En este caso ya estamos con el conflicto encima y con un ambiente ya muy caliente en esos lugares. ¿Cómo se logra desactivar una bomba como estas? Bueno, yo creo que lo primero será tener mucha transparencia en el conteo. Yo creo que el papel que van a jugar ahorita las juntas receptoras de votos, los fiscales en las mesas, es un papel fundamental. En la medida que ellos puedan demostrar efectivamente que cada voto cuenta, que las anulaciones son porque efectivamente son votos
que no se logra distinguir por quién quería votar la gente o que están en blanco, lo que sea, pero una absoluta transparencia, un conteo al centavo, digamos, de cada uno de los votos, creo que puede ayudar a que efectivamente la reacción de la gente pueda ser menos violenta o menos agresiva. Pero sí creo que toda la responsabilidad está en este momento en manos de las juntas receptoras de votos, las mesas electorales, en donde se va a definir el destino, ¿verdad?, de los candidatos. Vamos a hacer un paréntesis. Tengo a una persona, creo que no había hecho reportaje como en 15 años, pero Juan Luis Font está ahora en el Liceo Guatemala, en uno de los centros de votación. A mí me tocó justamente votar a mí ahí en el Liceo Guatemala, y tenemos ahora a Juan Luis Font desde el Liceo Guatemala reportando acerca del cierre de las mesas ya en ese centro de votación. Juan Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Quique, buenas noches. Hola Cristians también. Estamos muy contentos desde acá, desde la sección primaria del Liceo Guatemala, informándoles sobre el cierre y el conteo de votos de estas elecciones. Nos acompaña Guillermo Rodas. Él ha sido el coordinador de este centro de votos en donde han recibido los votos y están contabilizando los de 7 mesas. Gracias Guillermo por atendernos. Cuéntele usted a la audiencia del Canal Antigua de qué se trata en este momento, cuál ha sido la afluencia de votantes a este lugar. Bueno, con mucho gusto, Juan Luis. Nosotros cerramos hoy a las 6 de la tarde el escrutinio. A partir de este momento, pues iniciamos ya el proceso de conteo. Más o menos tuvimos una asistencia de alrededor del 30 al 40% respecto de la base de votantes que teníamos. Es importante tener en cuenta que este centro tiene un área de no actualizados. ¿Qué diferencia hay entre un centro de votantes de actualizados y de no actualizados? ¿Suelen asistir más los votantes actualizados a sus urnas? Sí, suelen asistir más los actualizados porque son las personas que por diversas razones han hecho cambios de direcciones, están en el país, por ejemplo, versus los no actualizados, que pues aquí se tendrá que tomar en cuenta algunas defunciones, las personas que no están en el país y algunas que por razones diversas han emigrado a otras direcciones dentro del país. A ver, el Liceo Guatemala en su sección primaria es de no actualizados, pero en secundaria es de actualizados. Creo que allá también es de no actualizados. Lo que significa entonces que nuestro compañero Quique Godoy no ha actualizado su empadronamiento, porque nos decía hace unos minutos que él votó acá en el Liceo Guatemala. Una afluencia de entre el 30 y el 40%. ¿A qué horas esperan ustedes tener resultados completos? Nosotros esperamos cuadrar las 7 mesas entre 7 y 7:30 de la noche. Pero esa es una expectativa muy buena para contar 5 papeletas. Eso es un resultado rápido. Así es, pero cada mesa tiene alrededor de 200 votantes por cada una de las alternativas de votación, es decir, presidentes, alcaldes y entonces pues serán 500 boletas que vamos a contar y de hecho pues empezamos a las 6 de la tarde y creo yo que vamos a lograrlo entre 7 y 7:30. ¿Alguna anomalía que se haya registrado en el centro? No, ninguna hasta el momento, pues todo fue gracias a Dios por la vía normal, no tuvimos impugnaciones, no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento. Gracias Guillermo por su información. Vamos a pasar rápidamente con nuestros compañeros en estudio para preguntarles si hay alguna pregunta que ellos quisieran plantear aquí al coordinador del centro de votación en el Liceo Guatemala, sección primaria. Gracias, Juan Luis. Bueno, sí, efectivamente, yo soy actualizado y la sección secundaria sí es de actualizados. Por eso la pregunta era si habrá algún número mayor de gente que votó del lado de secundaria. Pero en general, lo que llama la atención es el voto tan bajo, Juan Luis, en ese centro de votación. Bueno, Quique, hay algunas mesas en las que se encuentra una votación de hasta el 50% aquí en la primaria. Son 7 mesas, 7 centros de recepción, 7 juntas receptoras. Así es, 7 mesas. Esas 7 mesas en primaria son de no actualizados. Vamos a pasar ahora a la secundaria para ofrecerte un reporte respecto de si en aquel sitio hubo una mayor afluencia. Sin embargo, lo que yo he percibido hasta este momento, Quique, es que en los sitios en donde hay centros de votación de votantes actualizados,
resultados, la afluencia ha sido hasta del 90%, entre el 75 y el 90% en aquellos lugares. Vamos a pasar entonces a la secundaria del Liceo Guatemala y a ofrecerles un nuevo reporte y ojalá algún resultado ya respecto de cómo marchan las elecciones presidenciales, porque esa es la primera boleta que se está contabilizando. La mesa que se encuentra justamente detrás de Guillermo y mía muestra una contabilización, por cierto, bastante favorable para los partidos FCN, Fuerza y Viva. Esto es, Suri Ríos, Alejandro Yamatei y Jimmy Morales parecen marchar a la cabeza en esta mesa, pero todavía no hay resultados completos sobre candidatura presidencial. Hasta acá entonces, Quique, este primer reporte, y en unos instantes van a tener ustedes el reporte de la secundaria del Liceo Guatemala. Gracias, Juan Luis, gracias por la información. Continuamos hablando con el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y la analista independiente, especialista en temas de conflictividad, Claudia Villagrán. La gente lo que nos pregunta primero es, son la muestra de lo que está pasando en Patzún y en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, y lo que potencialmente está pasando en San José del Golfo, algo generalizado en el país, o son excepciones en este momento? Afortunadamente no es generalizado. Yo les comentaba hace unos minutos que estuvimos en Chimaltenango, en Zacatepeques, también en Antigua Guatemala, y si bien el ambiente no era de total fiesta, un poco tensa la situación, pero afortunadamente no es eso el denominador común. Hay problemas aislados que desafortunadamente siempre los ha habido en las elecciones, siempre hay denuncias de acarreo, de alimentos, de compra de votos, pero realmente en algún momento pensamos que esto podía degenerar en violencia y en hechos contrarios a la normalidad de un proceso que históricamente ha sido tranquilo. Así es que yo creo que no. Afortunadamente esperaremos lo que suceda después de dar los resultados finales. Reitero, esperemos que siga así de tranquilo por el bien de Guatemala. Precisamente después de que empiecen a fluir los resultados y sobre todo en alcaldías que van a la reelección, se manifiestan los mayores índices de tensión. ¿Cuál debiera ser la actitud tanto del Tribunal Supremo Electoral como de las fuerzas de seguridad para atender esa conflictividad posible? Yo creo que se han hecho varios esfuerzos en función de identificar precisamente esos lugares en donde las probabilidades de que se dé algún tipo de reacción violenta existen. Entonces, sobre la base de que ya sabemos de antemano en dónde pueden estar esos datos y sobre todo, habiendo visto cuál es el comportamiento de los votantes a lo largo del día, me parece que podría haber por lo menos algún esfuerzo de parte del Ministerio de Gobernación de ubicar en las cercanías de estos municipios por lo menos una fuerza que pueda o contener o prevenir idealmente reacciones de ese tipo, ¿verdad? Porque yo creo que en estos primeros momentos no vamos a ver muchas señales de eso porque los conteos van en orden en función de presidente, ¿verdad? Eso pero es cuando empiezan a contarse los votos de alcaldía municipal en donde la gente empieza realmente a tener interés en los resultados, porque eso es lo más cercano que tienen. Tuvimos algunos problemas también ayer en Iztapa y en otras poblaciones. ¿Cómo sucedió, cómo pasó el día de hoy ya a la hora de las elecciones? ¿Tuvimos algún problema en esos lugares? No, el reporte que tenemos es que lo que sucedió ayer, desafortunadamente, hablábamos un poco de la irresponsabilidad de muchos de los partidos políticos, pero hoy, afortunadamente, no hubo mayores, salvo algunas denuncias aisladas de que creían que había un grupo de personas que podían generar o no disturbios, pero afortunadamente no, se calmó y reitero, salvo lo que ha sido de conocimiento público, pues va caminando la elección. Bueno, terminó ya y estamos frente al conteo y indudablemente un día histórico para el país. Jorge, en un ambiente distinto, un ambiente extraño, se iban a cabo estas elecciones con un presidente nuevo tomando posesión menos de 48 horas antes de que se llevaran a cabo las elecciones, algo insólito. ¿Qué reacciones has tenido alrededor del mundo de lo que está pasando en Guatemala? Las dos cosas, el proceso de transición de un gobierno electo a un gobierno ahora designado y en medio de esto las elecciones. Hemos sido un ejemplo, indudablemente. Yo he manifestado que se fortalece indudablemente el Estado de Derecho, se fortalece nuestra débil democracia, pero indudablemente generaba desconfianza a la hora de ir a votar. Las elecciones, yo lo he dicho también en reiteradas oportunidades,
el ir a votar hoy, el que tengamos nuevo presidente el 14 de enero, no soluciona el problema de fondo de este país. Si no asumimos con responsabilidad la cuota que nos corresponde, olvidándonos de ideologías, de colores, de intereses, tenemos que sentarnos como una gran nación y hacer un planteamiento serio. Y debiéramos empezar en algunos días, cuando tengamos a las dos personas que estarán en una segunda vuelta, y plantear una agenda mínima. Creo que tenemos la tremenda obligación, porque este es el momento de hacer los cambios. Pero que hacer el traslado de mando, que haya nuevo presidente, hombre o mujer, no soluciona en nada esta crisis y esta vorágine de corrupción y de falta de transparencia que tiene hartos a todos los guatemaltecos. Gracias, Jorge. Gracias, Claudia, por habernos acompañado. Vamos a ir ahora con Catherine Gregg, que nos va a dar otro enlace con otro de nuestros corresponsales. Adelante, Catherine.